Hola, bienvenidos de nuevo a esta tertulia extraordinaria con motivo del 2 de mayo. Hoy tenemos con nosotros a Luis Carlón de la Asociación Cultural Fernando III el Santo como presidente. También contamos con José María Reguera, que es de la misma asociación. Hola, José María. Y a Buenas otro tardes. habitual, Antonio Moreno, historiador y escritor. Muy buenas. Luis, para nuestros espectadores, ¿quisieras ponernos un poco en contexto con los años previos a esta revuelta o revolución? Sí, bueno, llamarlo revolución, más bien revuelta, ¿no? Revuelta o reacción frente a la revolución. El 2 de mayo para los españoles pues es una fecha casi sagrada. Representa el orgullo del pueblo y la absoluta necesidad vital de libertad frente a una invasión e imposición extranjera. Claro, para saber, porque claro, hoy estamos conmemorando esta fecha, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues entiendo que sí que viene bien que lo recordemos un poco. Y para ello tendríamos que comenzar pues retrotrayéndonos unos 20 años atrás a la Revolución Francesa, que pone fin a los acuerdos que duraron prácticamente todo el siglo XVIII entre la monarquía hispánica y la monarquía francesa, conocidos como Pacto de Familia, y cuyo último pacto fue el Tratado de Aranjuez de 1779. Una vez que se impone la Revolución en Francia, estos pactos quedan anulados y España, junto al resto de monarquías europeas, se enfrenta a los revolucionarios franceses, en lo que se llamó la Guerra de la Convención. Para España no la fue nada bien esta guerra. De hecho, perdimos importantes plazas en el norte del país, hasta llegar incluso a perder territorios en Castilla, como Miranda de Ebro. Se perdió también San Sebastián, Figueras, bueno, ciudades importantes. Ello llevó, pues de una manera, entiendo que vergonzosa, a la paz de Basilea, a la paz de Basilea de 1795, en la que España reconocía al gobierno francés revolucionario. No solo nos quedamos ahí, sino que hicimos un tratado, que fue el Tratado de San Ildefonso, en unión con la revolución, con los revolucionarios franceses frente a Gran Bretaña y frente a Portugal especialmente. Ahí sí que podemos hablar de que España empieza a ser una víctima de la revolución. La debilidad del rey Carlos IV y las infiltraciones en el gobierno pues empezaban a ponernos contra las cuerdas. Estas guerras además tampoco las fueron nada bien a España. Podemos recordar Trafalgar, donde se perdió gran parte de nuestro potencial militar e incluso humanístico. La guerra de Portugal se llevó muchas vidas. Sí que nos ha quedado en parte positivo la ciudad de Olivenza, esa que todavía Ya ves. está en los archivos de la CIA como en duda, pero bueno, la verdad es que ya lleva tiempo siendo española. Y bueno, pues todo esto ya concluye con el Tratado de Fontainebleau de 1807, en el que España deja pasar a los ejércitos franceses para que tomen Portugal. Sabemos en lo que concluye esto. La familia real española en Bayona, y los franceses, que en vez de tomar Portugal lo que hacen es quedarse con España. Ahí empieza a haber un movimiento popular de verdadero descontento. Lo que pasa que legalmente el gobierno ha permitido esta situación vergonzosa. Y todo prende en el famoso motín de Aranjuez, ¿verdad? En el que el pueblo se levanta y exige la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII. Esto que ocurre en marzo de 1808 es el desencadenante principal de lo que nos va a pasar poco días después, que es en Madrid, el 2 de mayo, cuando por la mañana llegan rumores de que se van a llevar también a Francia a los dos únicos infantes que quedaban en Palacio, dos niños, y el pueblo se echa a la calle. El pueblo se echa a la calle con lo que tiene y van a por el francés. Los franceses, con un ejército poderosísimo, pues lo sabemos todos. Hay una matanza brutal. Los lanceros franceses, los mamelucos, son militares de primer nivel, super equipados,
y el pueblo español pues lucha con lo que tiene. ¿Qué ocurre? Y aquí está la clave de todo, que hay unos militares que son especialmente Daoiz y Velarde, artilleros del cuartel de Monteleón, que se unen a la sublevación. Todos mueren, realmente, la masacre es total, pero esto prende la mecha de otras cientos y miles de revueltas populares al famoso grito que es posterior, porque realmente no se gritaba eso, ¿no? Lo de vivan las cadenas, que a mí es una frase que me gusta porque entiendo que hay que entenderla en su sorna, porque los franceses decían que venían a quitarnos las cadenas y el pueblo español decía, mire usted, preferimos nuestras cadenas que sus libertades revolucionarias. Y bueno, pues la clave, levantamiento del pueblo, unión del ejército, de unas primeras fuerzas militares, y la tercera clave, y quizá la más importante de todas, es el momento en que Móstoles, pues los alcaldes de Móstoles editan el conocido bando de los alcaldes, que es que lo estoy buscando, le tengo aquí, porque creo que es interesante que le recordemos. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio, de mí el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo. Después de haberse apoderado de la angustia personal del rey, procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar la tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Pues aquí está ya la guerra, y de aquí salen las primeras derrotas de Napoleón y la gran victoria en la guerra de la independencia española, un pueblo que se resistió en ese momento a ser invadido, como ya había sido invadido 12 siglos antes. Y bueno, luego el siglo XIX no nos acompañó la suerte, puesto que la infiltración extranjera ya era muy grande, pero eso ya sería digno de hablar en otro momento. Creo que el 2 de mayo es una fecha de las grandes para celebrar y que tenemos que tener en mente permanentemente. En tiempos como los que corren ahora, por supuesto que también. Muy bien, pues creo que nos ha quedado bastante claro el papel de España bueno, y el sentimiento del pueblo español frente a la invasión francesa. A mí me gustaría, Antonio, que si quieres, ¿cómo ves el papel del gobierno napoleónico? ¿Cuál crees que eran sus intenciones y cómo ves que actuó frente al pueblo, sus políticas, qué pretendían? Bueno, la verdad que Luis Carlón ha mencionado acontecimientos históricos que son vitales. 2 de mayo finalmente es una explosión, es una reacción. Cuanto al gobierno napoleónico hay una curiosidad poco estudiada, y eso lo pone de relieve Francisco Núñez del Arco, un historiador quiteño. Yo tuve la honra de prologar su libro, Quito fue España, Historia del realismo criollo, y él insiste en que Napoleón, en ese tratado de Fontainebleau, me perdonen los francófonos si no me sale demasiado, incluye una cláusula secreta que es que se reconoce a Carlos IV como emperador de las 2 Américas. Si nos remontamos un poco más atrás, sabemos, hoy en día está más valorado el papel de Bernardo de Galvez, y está más valorado gracias, entre otros, al historiador colombiano Pablo Victoria, porque en España figuras como Blas de Lezo o Galvez, que fueron grandes vencedores de los británicos y grandes creadores de armadas invencibles como tal, pues ese papel no se ha reivindicado. Cuando Galvez vence a los británicos y las 13 colonias se independizan, el conde de Aranda se da cuenta de que los nacientes estados
Fíjate tú, nacen como una banda en el Atlántico, pero él ya ve que se van a expandir por el centro y van a querer llegar al Pacífico. ¿Qué es lo que propone el conde de Aranda, Carlos III? Llevar príncipes españoles a cada virreinato, a 4 grandes virreinatos, la Nueva España, que ocupa toda Norteamérica y el Caribe, incluso las Filipinas, y en el sur se forma con el del Perú, el Río de la Plata y la Nueva Granada. ¿Qué es lo que propone? Llevar príncipes españoles con su equipo de gobierno. El ministro Godoy, de tan infausta memoria, llega a hablar de crear una soberanía feudal. Estamos hablando de una Commonwealth, ¿vale? Y no es casualidad de que los británicos poco después pirateen ese modelo y lo apliquen hasta nuestro día. En ese tratado de Napoleón, que ha mencionado Luis, incluye eso, emperador de las dos Américas. Claro, es un tema poco estudiado. El gobierno de Napoleón quizá le entra a la prisa, porque sabe que si España hace ese tipo de organización se va a convertir pues, en lo que a día de hoy es la Commonwealth. Las intenciones de Napoleón nunca fueron buenas. España, como dice Luis, estaba acostumbrada al pacto de familias que se extiende no solo entre Francia y España, sino entre Parma y Nápoles. Ese complejo de superioridad germánico, eso es algo que en el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, la superioridad, llamémosle euro-latina, era evidente, ¿no? Entonces, las intenciones de Napoleón nunca fueron buenas. Ten en cuenta que en el siglo XVIII, con la excusa de la guerra de sucesión, los franceses y los británicos ya se habían medido. Y en el siglo XIX, salvando las muchas distancias, va a ocurrir otra vez lo mismo. Ahora los ingleses tienen el campo libre. Démonos cuenta de que todas sus intenciones militares han sido desbaratadas. Los vence Blas de Lezo, los vence Bernardo de Galvez. Lo que no han podido conseguir por la vía militar, dice, bueno, pues la intriga. Entonces, aprovechan esa mentira de Napoleón, esa invasión, ese caos que el ejército español, recordémonos que parte estaba en Dinamarca, parte estaba en otro lado, la parte, digamos, de la clase dirigente se va, en fin, y aprovechan el caos que ocurre con esa reacción, porque fue una reacción, prendió por el alcalde de Móstoles, pero pronto se extendió como una llama. Y Napoleón lo que pensaba era, bueno, esta gente están dominados, él mismo lo decía, ¿no? Están dominados por 4 curas, son un pueblo analfabeto, todos los tópicos de la ilustración que venían alimentados por el siglo XVIII. Luego, ¿qué es lo que pasa? Luego Napoleón dice, los españoles son una raza inflexible e indomable. Su hermano José Bonaparte dice, tengo como enemigo a una nación entera. Y Napoleón, al final de su vida, dice, aquella desgraciada guerra de España me perdió. Sus intenciones nunca fueron buenas. Era un tipo maquiavélico, un tipo sin moral, y que se chocó contra un muro de contención de un pueblo que era muy orgulloso de su cultura, de sus tradiciones, y como dijo Jovellanos, era un pueblo que luchaba por su libertad antes que por otra cosa. Otra cosa que hizo tanto Napoleón como los supuestos aliados británicos. Durante la Ilustración, ya en los tiempos de Carlos II, en los tiempos del último Austria, empieza una política regeneradora de España. España, en fin, con los Austrias menores había entrado en un caos económico por las muchas guerras. En esa época de Carlos II, ya en el siglo XVIII, buena parte de esa política va dirigida a orientar bien las comunicaciones. España se llena de calzada, como los tiempos, no voy a decir igual que los tiempos romanos, pero bueno, se reestructura mucho la comunicación. Pensemos que la península ibérica es una geografía un poco compleja, ¿no? Es bastante montañosa, en algunas zonas es bastante árida. Tanto napoleónicos como británicos se dedicaron a destruir las calzadas y a destruir la industria de la cerámica y del vidrio. Lo digo porque después se habla del supuesto genio comercial británico. Bueno, pues el genio comercial británico está basado, entre otras cosas, en esa competencia de destruir la cerámica, destruir el vidrio, llegar a la India y cortarle los dedos a los indios para que no puedan coser, con ese tipo de metodología. Entonces, si queremos, entre comillas, resumir un hecho tan complejo, van por ahí los tiros. Entramos en una pieza geopolítica que cambió el mundo para nuestro mal, contra nuestros intereses. Y fíjate cómo esa gesta del 2 de mayo, Javier, hoy en día no se recuerda. Hoy en día la estamos recordando nosotros y, por supuesto, muchos españoles en sus corazones. Pero a día de hoy ha quedado como Día de la Comunidad de Madrid. En Castilla y León, o sea, cada comunidad autónoma se ha inventado, por así decirlo, un hecho diferencial. Sí. Entonces, en Andalucía tenemos el 28 de febrero, en Castilla y León el Villanar, los catalanes, los separatistas catalanes inventaron el mito de la Diada, que llevan no sé cuántos años celebrando la victoria de Felipe V, los separatistas, en fin, siguen en eso. El Partido Nacionalista Vasco se ha inventado la guerriguna y el 2 de mayo, que es una fiesta que nos une a todos los españoles
Porque como dijo la Junta de Vizcaya fue la que dijo que olvidáramos los nombres regionales para actuar como un solo hombre, ¿no? Cuando dijo vascongados, castellanos, andaluces, olvidar esos nombres. Fueron los vizcaínos, los vizcaínos, por cierto, que fueron los que entraron con el Carlos I de España y V de Alemania contra los comuneros. Ahora que estamos en esta fecha, vamos a recordar un poquito eso. Vascongados que apoyaron también a Felipe V, o sea, tanto los Austrias como los Borbones dieron muchísimas ventajas, tanto a vascongados como a navarros, no está de más, y tanto vascongados como navarros, como todos los pueblos de España, tenían en el 2 de mayo un punto de encuentro, porque esa es nuestra verdadera fiesta nacional. 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, pero si tuviéramos una fiesta nacional es aquello que nos unió como un solo hombre por una causa. Sin embargo, nos lo han quitado y lo dejan como un día de una comunidad autónoma. Bueno, pues así estamos, ¿no? Pues sí, la verdad. A mí me gustaría hacer hincapié, creo que no os lo he escuchado decir, hacer hincapié en que al ejército napoleónico se le dejó pasar porque había un acuerdo de Europa sobre unas sanciones a los ingleses por las derrotas que habían sufrido previamente contra el ejército napoleónico, y Portugal, como no lo quiso cumplir, pues se dijo bueno, pues les dejábamos pasar para invadir Portugal. Bueno, Javier, eran unas sanciones puestas por la propia Francia, no por Europa. Sí, 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 perdóname, pues fueron unas sanciones puestas por Francia, que las acató casi toda Europa por la cuenta que les una traía. excusa, al fin y al cabo. Una excusa, al fin y al cabo. Está bien. Y hola, José María. Buenas, buenas. Estoy escuchando asombrado. Atentamente, ¿verdad? Mira, me gustaría, porque antes te he visto que has hecho un gesto cuando estaba hablando Luis sobre la Revolución Francesa. A lo mejor tú ves alguna similitud entre la Revolución Francesa y esta guerra o esta invasión que hubo en España por parte del ejército napoleónico. Obviamente. Cuando empieza la Revolución Francesa, con esos valores masónico-liberales de la Revolución, ¿no? No quiero ser redundante, que rompen con el antiguo régimen, obviamente hay una continuidad, ¿no? en ese sentido. No hubiera habido invasión napoleónica, no solo de España, también del resto de Europa, ¿no? Si no hubiera habido antes Revolución Francesa con esos valores, o mejor dicho, antivalores, ¿no? Pues sí, hay una continuidad absoluta, claro. Así es. Lo que sí me gustaría, antes, Antonio, has dicho que Carlos IV fue reconocido emperador pero no te he entendido. O sea, de las dos Américas, según dice Francisco Núñez, la cláusula secreta de ese tratado que ha mencionado Luis Carlón, bueno, sí. yo pronuncio Fontainebleau, no sé. Fontainebleau. Fuente Azul. Exactamente. Fuente Azul. Francisco Núñez dice que Francia, Napoleón en este caso, ¿no? Que es la cara de Francia, se comprometería a reconocer a Carlos IV como emperador de las dos Américas. La América del Norte y los virreinatos del Sur. Ahora te entendí, porque antes se ha entrecortado un poco y no te he entendido en condiciones. Vale. También me gustaría, si me permites un momento, también Luis ha dicho algo muy interesante, y es que es Móstoles, ¿no? Es el concejo de Móstoles, el ayuntamiento de Móstoles, el primero que le declara la guerra a Napoleón. Es la importancia del fuero municipal que todavía teníamos entonces. Démonos cuenta de que las diputaciones no existían todavía. Tampoco existían, por supuesto, mucho menos lo que las autonosuyas, ¿no? Como me gusta decir a mí, como decía el afamado escritor, ¿no? Fernando Vizcaíno Casas, efectivamente. Es la importancia de ese municipalismo que reúne. Démonos cuenta que también Móstoles no es lo que es hoy. No era lo que es hoy. Móstoles era una ciudad, un pueblecito realmente, ¿no? Y es el alcalde de Móstoles el que lanza ese bando declarándole la guerra a Napoleón, que por lo que recuerdo
estuvo activo hasta bien entrado el siglo XX, si no recuerdo mal. Después aquello, bueno, pues se firmó un pequeño tratado diplomático, se quedó en nada, pero quedó algo así como una especie de paz parecida a la que hoy tienen Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Que está la guerra ahí, nunca firmaron la paz, ¿no? Que siguen en guerra aunque no tienen combates, ¿no? Que si no recuerdo mal, no sé si me podréis corregir si estoy equivocado o no, pero creo recordar que hasta bien entrado el siglo XX, el Ayuntamiento de Móstoles seguía en guerra, al menos teórica, contra Francia. Pues para mí es una noticia, vamos, no lo sabía. Vosotros, y vosotros por vuestras caras tampoco, creo que tampoco, No, pero yo bueno, lo desconocía. yo creo. Antonio. Quería comentar un par de cosas. Sí. Antes de que nos vayamos a otros temas. Sobre el tema de Móstoles, que acaba de decirnos José María, realmente hubo dos personajes que fueron Juan Pérez de Villamil y Esteban Fernández de León, que tengo aquí sus cargos. El primero ocupaba el cargo de auditor general y secretario del Consejo del Almirantazgo y fiscal togado del Consejo de Guerra, y Fernández de León era por aquel momento superintendente de todas las rentas en el distrito de la Real Audiencia y Capitanía General de Caracas, que por diferentes circunstancias se encontraban en Móstoles ese día, y fueron los que, de alguna manera, en nombre del rey, como altos cargos de la corona, exigieron a los alcaldes, que eran dos, en aquella época eran dos alcaldes para diferentes temas, dictar este bando. También quería, un tema que ha dicho Antonio, que desde luego lo de las fiestas regionales es que clama al cielo, porque tú has dicho el 2 de mayo, pero ¿qué podemos decir de la Virgen del Pilar? También. ¿Qué podemos decir de Santiago, del patrón de España? Sí, señor. Los españoles tenemos que ver año tras año cómo el Día del Patrón de España parece la fiesta de Galicia. No que parezca, Luis, que oficialmente, Bueno, oficialmente es el día, el nombre y que el se Día de la celebra Patria Galega. el Día Nacional de Galicia. Y eso, te digo, yo que he estado viviendo 6 años en Hispanoamérica, y José María también ha sido compañero de aventuras indianas, también en todos los centros españoles se dice Día Nacional de Galicia, Día de Santiago, que por cierto es fiesta en mi pueblo y en toda la comarca de la Jarafe y en toda España. Sigue siendo. Terrible. Pero es que voy a ir más allá. Festividad de Covadonga. Bueno, es que estamos hablando, claro, es que las festividades de las comunidades autónomas son o secuestros al resto de españoles de fiestas nacionales o directamente, como hemos hablado otras veces, inventos ficticios de las ideologías, de unas historias que no existieron nunca o no fueron como las cuentan. Bueno, pues todas estas cosas las estamos pagando y claro, al final un niño de Murcia pues cree que no tiene nada que ver ni con la Virgen del Pilar, ni con la Virgen de Covadonga, ni con Santiago, patrón de España. Pues yo creo que podremos hacer otra tertulia, tal vez, hablando de todas estas cosas. Sí, porque al final lo que estamos sí, hablando porque es un día que nos une a todos los españoles y estas son festividades que nos unen y nos recuerdan nuestra identidad a todos los españoles. Sí, sin duda, pero... Otro apunte que tenía, y ya doy paso, sobre el Tratado de Fontainebleau, o como dice Antonio, o como se diga. Claro, hablar de las promesas en ese Tratado de Napoleón es como hablar de los políticos que todos tenemos en mente actualmente. Una cosa es lo que te prometen y otra cosa es lo que luego te van a dar. Pero en el tratado ya tenían repartido Portugal en 3 pedazos. Una parte quedaba para la corona española, otra quedaba directamente para Godoy y una tercera quedaba para el antiguo ducado de Parma, creo recordar. Ahí no estoy muy seguro, porque hablo de memoria. Y luego, además, estaban repartidas entre Francia y España las posesiones de ultramar de Portugal. Pero claro, esa unión entre una monarquía católica y una nación revolucionaria como la francesa, todos sabemos que por interés te quieren tener. O sea, no tenía futuro ninguno, lo miremos por donde lo miremos. Así es. Muy bien, vuelta al tema de 2 de mayo. Me gustaría que comentáramos, pues, con motivo de pues que bueno, esta tertulia está encaminada a eso, es qué pasó exactamente el 2 de mayo, cómo
cómo se fueron sucediendo los acontecimientos. Tal vez Antonio nos puede esclarecer algo en este aspecto. Pues mira, el 2 de mayo es un fenómeno que ocurre en toda España realmente. El 2 de mayo es un día concreto que ocurre en Móstoles, pero por decirte, en mi pueblo, yo soy de Bollollos de la Meditación, que está entre las provincias de Sevilla y Huelva. La calle de Cotán, que actualmente se llama calle Antonio Cuesta, fue arrasada. Mucha gente hizo pozos que luego fueron utilizados en la posguerra para el extraperlo, esos muchos de los pozos, ¿no? El 2 de mayo es un día concreto que tú lo ves reproducirse casi idénticamente por todo territorio español, que es lo que estamos hablando. El pueblo presa de la incertidumbre. Un pueblo que está harto, porque recordemos que en el siglo XVIII había habido varios motines, la gente está harta de esa manera, digamos, despotismo ilustrado, aunque el despotismo no entra con los Borbones. El despotismo llega mientras con los austrios. Pero el pueblo estaba quizá cansado de esas maneras despóticas. Se rumoreaba entonces como un escándalo que Godoy era el amante de la reina, Godoy tenía muy mala prensa. Incluso, bueno, hay que pensar que Carlos IV, al igual que la Casa Real Portuguesa, él quiso ir a América. Lo que pasa es que fue apresado, pero el proyecto de Carlos IV era aparecer en México, igual que los portugueses, los monarcas portugueses aparecieron en México. El 2 de mayo, Javier, de Móstoles, que se reproduce casi idéntico por toda España, hay que entenderlo como eso, como una reacción, como un hartazgo y como también una incertidumbre. Lo que decía Luis, por ejemplo, de que no podíamos casar una monarquía católica con un, por así decirlo, un imperio revolucionario, claro. Napoleón tuvo la habilidad esos años de trabajarse a buena parte del clero y de pensar, o sea, y de hacer su propaganda, de decir, no, yo soy el restaurador del orden, he restaurado las iglesias, me ha coronado el Papa. Alcalá Galiano, por ejemplo, a principios del siglo XIX, que fue un revolucionario liberal, lo dice, Napoleón en determinadas partes de España tenía buena prensa antes del 2 de mayo. Entonces, el 2 de mayo, ¿qué es lo que ocurre? Una decepción también. ¿Por qué nos están haciendo esto si durante todo un siglo hemos sido aliados? Decepción, incertidumbre, hartazgo, desasosiego. Y tanto como nos dicen a los españoles que tenemos unas diferencias insalvables, mentira. José María Reguera y yo, que hemos vivido en Sudamérica, los españoles cuando nos encontramos, o incluso con los hispanoamericanos, tenemos muchísimas cosas en común. El 2 de mayo, ya te digo, es una reacción que se reproduce casi idéntica. Por los mismos realmente motivos, tienen la misma cultura nuestra, ¿verdad? Es la cultura que nosotros les llevamos. Siempre hay cosas que cambian, pero hay una coidé, como decían los griegos, una coidé que es evidente. Y por eso el 2 de mayo se reproduce casi idéntico, con todas las sensaciones. Y la gente se levanta a luchar por su religión, por su libertad y por su rey. También tengamos en cuenta que no había a lo mejor flujo de información que tenemos ahora y no se sabía pues tampoco muy bien el papel de Carlos IV o el papel de Fernando VII. Había cosas ahí en el aire que la gente no había WhatsApp, no había, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí, que pero estaban en Bayona, además, daba la impresión de que estaban secuestrados la monarquía española. Exactamente. Todo eso influye para que ese levantamiento de Móstoles prenda. Claro, y cuando ya ven que se llevan a los niños, que es lo único que queda de la monarquía en España, que a lo mejor no se les iban a llevar, pero se corrió el rumor y aquello estalló como la pólvora. Sí. ¿Puedo comentar un par de cositas? Sí, claro, por favor. Si puedes a lo mejor también comentar más sobre lo que es el mismo día 2 de mayo. A mí me llama mucho la atención rememorando. Sí, una anécdota sobre el mismo día 2 de mayo, que es aquellos presos de la prisión real que solicitan a sus guardianes salir de la cárcel con el compromiso personal de cada uno de ellos de regresar, los que no murieron, claro, en la noche. Y regresaron. Regresaron. Eso fue, a mí me parece, dentro de lo que aconteció ese mismo día 2 de mayo, me parece algo increíble, ¿no? Al margen, claro, del heroicismo de Lago y Cibelarde y todos aquellos que le siguieron, incluso en contra de las órdenes que había dado los propios generales al servicio de Napoleón, ¿no? Así es. Pero vamos, lo de la cárcel, lo de la prisión real me parece algo asombroso. No creo, yo no conozco ningún otro pasaje a lo largo de la historia, ni de española ni universal, quizá lo haya y seguramente lo haya, pero yo no lo conozco, en el que presos hayan salido de la cárcel para combatir contra un enemigo y por la noche regresaran
a dormir a la cárcel, ¿no? O sea, me parece algo, pudiendo aprovechar para escaparse, ¿no? Luego regresaron a la cárcel aquellos que no dieron con su sangre en la losa de las plazas. Pues amigos, ya que nos queda poco tiempo, esto da para muchísimo más, pero me gustaría que cada uno hicierais un resumen, una conclusión y sobre todo que tuviéramos en cuenta en nuestra conclusión cuáles son las cosas que tenemos que aprender de esa revolución, tanto para bien como para mal, qué nos puede traer para bien y qué nos puede traer para mal. ¿Quieres empezar tú, Luis? Bueno, pues sí, yo ya sabes que no lo llamo revolución, lo llamo reacción frente a la revolución. Pues genial. Creo que todo. El mal gobierno, la debilidad de una nación cuando se va dejando llevar y el mal siempre va a estar presente, eso le ocurre a todas las naciones europeas del siglo XVIII. Y bueno, no es casualidad que acaben todas cayendo, ya sea en el XVIII, en el XIX o incluso en el siglo XX, ¿no? Todos los antiguos regímenes. Es una cuestión de infiltración y de haber bajado la guardia. Ese mundo ya lo hemos perdido. Ahora estamos ya en la revolución 2.0 o 3.0. Y bueno, lo que tenemos que hacer es recordar los principios por los que se basaba nuestra nación, por los que realmente existe, y utilizarlos en nuestra vida común. Si nosotros dedicamos más tiempo a preocuparnos por nuestra nación en el conjunto de todos sus habitantes, de que nuestra cultura perdure, de que nuestras tradiciones perduren, de que tengamos una identidad, que no la tenemos que crear, la tenemos que recuperar porque nos la han robado, pues podremos tener un nuevo 2 de mayo en el que reclamar nuestra libertad frente a las verdaderas cadenas de la revolución. Muy bien. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo quisiera recordar la frase del escritor Camilo José Cera, que resiste, gana. El 2 de mayo es un ejemplo de resistencia y un ejemplo de libertad y un ejemplo de patriotismo, cosas que nos faltan mucho en nuestros días y así debe ser. Que las autoridades no lo recuerdan, recordémoslo nosotros. No perdamos nunca esa memoria, no perdamos nunca esa tradición. Tradición y transmisión tienen la misma raíz latina. No perdamos nunca eso y que nos sirva de ejemplo para el futuro. Antonio, ¿tú qué conclusiones sacas? José María. José María, perdóname. José María, Gracias, ¿qué Javi. conclusiones sacas? No importa. Mira, hay una serie de consecuencias inmediatas de la revuelta del 2 de mayo, de la invasión napoleónica, que si bien es verdad que iban a pasar en algún momento, pero he apuntado tres consecuencias inmediatas, ¿no? Que fue primero la pérdida de los virreinatos de América y en consecuencia la esclavitud de esas nuevas 20 o 10 y tantas repúblicas a costa de Inglaterra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los saqueos que ocurrieron durante la invasión napoleónica, esos 8 años, en los que perdimos, por ejemplo, una parte del cadáver del Cid, ¿no? Algo que estoy recordando ahora, que por cierto está en la República Checa. No sabemos qué hace allí, pero está allí. Y otra consecuencia inmediata fue que todo el siglo XIX se desarrolló a lo largo de 3 guerras civiles, porque las mal llamadas guerras carlistas no fueron otra cosa más que guerras civiles entre defensores de la cosmovisión anterior a la entrada de los valores o de los antivalores de la Revolución Francesa y los defensores de ese liberalismo que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hasta ese abrazo de los materialismos liberal y marxista, que es lo que hoy en día conocemos como progresista o progre, ¿no? Me parece muy interesante hacer notar esto, como también 2 grandes manifestaciones culturales, artísticas, por parte de Francisco de Goya, el famosísimo Los fusilamientos del 3 de mayo, pero también la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, que son obras maestras de la pintura del siglo XIX, ¿no? Y que, bueno, casi marcan, junto con otras obras del propio Francisco de Goya,
un cambio de tendencia en las corrientes artísticas, ¿no? Y nada, honor y gloria a los héroes del 2 de mayo. Honor y gloria. Muy bien, chicos. Bueno, yo por concluir, lo que he apuntado como cosas negativas que se asemejan a aquella situación histórica es el mal gobierno, que se tuvo entonces y que se tiene hoy en día, con todas las vertientes que cada uno quiera interpretar como mal gobierno, ¿vale? Y después, por parte del enemigo, que aquí el enemigo, pues también podemos interpretar quién es cada uno quien quiera, de dividir al pueblo. Tanto bueno, pues el enemigo que era el invasor. Y como partes positivas, obviamente, es lo que tenemos es el espejo en el que nos tenemos que mirar. En la unión del pueblo español en aquel entonces, del 2 de mayo. Hoy en día, el pueblo español también se está mostrando unido. Lo que pasa es que yo creo que tiene otras necesidades de unión. El pueblo español no está unido como familia, no está unido como vecindario, y hoy, por ejemplo, pues son las partes positivas que tenemos que sacar. Tal vez nos podamos unir para que realmente sea el pueblo otra vez como el 2 de mayo y ponernos todos de acuerdo para que esto cambie y hacer cambiar al gobierno de hoy en día. Pues ya lo veremos. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Por Sí, nosotros pues que no nada. sea. Con esto nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, un Gracias a saludo. vosotros. Gracias, saludos. Saludos.